Si usted anda su Biblia, ábrala por favor en Hebreos capítulo 9. El pequeño tema que quiero compartir con ustedes es acerca de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y de hecho, el autor a los Hebreos, tanto el capítulo 9 y el capítulo 10, van de la mano. El autor, en estos dos capítulos, capítulo 9 y capítulo 10, une ambos capítulos para demostrar que el sacrificio de Cristo es único, es perfecto, definitivo y suficiente, en contraste con todo el sistema levítico. Recordemos, mientras leemos Levítico, que el autor está contrastando todo el libro de Levítico, todos sus ceremonias, todos sus sacrificios, en contraparte con Cristo, ¿verdad? Para explicar que todo eso era una sombra de lo que vino a ser Cristo. De hecho, el capítulo 9, usted no va a encontrar la palabra Jesús. No está la palabra Jesús, se usa la palabra Cristo. Y es importante, porque recuerden que el autor está escribiendo a hebreos, que tenían muy claro acerca del Cristo, pero no tenían claro acerca de Jesús. Entonces él menciona una y otra vez la palabra Cristo, 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 pero no la palabra Jesús. Ahora, en estos dos capítulos, capítulo 9, capítulo 10, ¿verdad? Los destinatarios, ¿quiénes eran? ¿Quién me puede decir? ¿Quiénes eran los destinatarios de este libro? Sí, brevemente. Ok. Los que iban a escuchar o iban a leer este libro, los primeros, eran cristianos judíos, ¿verdad? Eran judíos convertidos al cristianismo, pero tenían un problema. Estaban siendo tentados a volver al judaísmo, a la ceremonia, a la percusión y al cansancio espiritual de tratar de ganarse el favor de Dios con todos los ritos. De hecho, si hay un libro que contrasta la religión el día de hoy, es el libro a los Hebreos, porque nos habla una y otra vez que el perdón de los pecados viene por Cristo y no por una ceremonia que alguien pueda hacer. Entonces, el problema era la tentación de regresar a sacrificios repetidos, a mediadores humanos y rituales visibles, que es lo que las religiones ofrecen el día de hoy, ¿cierto? Si usted necesita que Dios lo perdone, usted necesita un intermediario donde usted vaya a hablar con esa persona. Exactamente los mismos ritos del Antiguo Testamento que el libro de los Hebreos dice, ya no es necesario. Eso ya no. El propósito del autor es mostrar la suficiencia absoluta de Cristo, mejor que el antiguo pacto, mejor que el sacerdote, mejor que los sacrificios. Cristo es mejor que todo. Ese es el punto del autor a los Hebreos. Entonces, se puede decir que volver a los sacrificios del antiguo pacto no es retroceder un poco, es negar la suficiencia de la obra de Cristo. El autor en capítulo 6, en el capítulo 10, va a decir que eso es pecar deliberadamente. Y que el que haga tal cosa no tiene perdón de pecados. Ya no hay más sacrificio por él, ya no hay forma de ser salvo. Entonces veamos en el capítulo 9 a los Hebreos. Veamos entonces la insuficiencia del antiguo sistema ceremonial, versículo 1 hasta el 10. ¿Cuántas de sus Biblias está dividido ahí? En el versículo 10 está dividido. ¿Cuántas de sus Biblias que tienen ahí está dividido hasta el versículo 10? Y tiene un subtítulo ahí, ¿no? Depende de la versión bíblica, usted va a tener ahí una división en el versículo 10. ¿Por qué? Porque hasta ahí va la primera idea. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 10,
vamos a ver entonces que el autor empieza a explicar la insuficiencia del antiguo sistema ceremonial. Leámoslo, leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y en el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llamaba el lugar santo. Versículo 3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rotoñó y las tablas del pacto. Versículo 5. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Lástima que el autor de los Hebreos no explicó todo eso, ¿verdad? Versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes, y noten ahí algo importante, ¿cómo dice la Reina Valera? Después de sacerdotes, perdón, pregunto, ¿por qué el autor puso ahí entran? ¿Por qué no dijo entraban? Pregunta para seguir leyendo, ¿por qué? ¿Por qué está en presente? ¿Por qué? Sí, pero está hablando de los sacerdotes humanos, del tabernáculo. ¿Por qué está en presente y por qué no está? ¿Por qué él no dijo entraban? ¿Saben por qué? Porque cuando se escribió este libro todavía estaba el tabernáculo, todavía estaban los sacerdotes trabajando, todavía estaban haciendo sacrificios. Él escribe actual que todavía estaban llevándose a cabo los sacrificios. Claro, entonces dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Verso 7. Pero en el segundo solo entra otra vez el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Verso 9. Esto es un símbolo para el tiempo presente, escribe él, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Verso 10. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta ahí el autor entonces empieza a decirnos que todo el sistema del antiguo pacto ceremonial del culto para acercarse a Dios era insuficiente. Era insuficiente, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 5 vemos acerca del tabernáculo terrenal. Del versículo 6 al 7, el ministerio sacerdotal limitado. Del versículo 8 al 10, se habla acerca de la ineficacia espiritual del sistema. Noten otra vez el versículo 9 lo que dice. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. O sea, todo eso que pasaba en realidad no tenía un impacto en el alma de la persona para el perdón de los pecados, ni para quitar su pecado, nada. ¿Verdad? Era insuficiente. La palabra símbolo que aparece en esos pasajes bíblicos indica que el sistema era se puede decir, algo tipológico, pero no algo final.
O sea, algo que estaba ahí, exacto, como una sombra de lo que había de venir. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Hoy no tenemos el tabernáculo de reunión que tenía Israel, pero pensemos en esto. Ese tabernáculo era el método que en aquel momento el ser humano tenía para acercarse a Dios, ¿cierto? Por medio de los sacrificios, la sangre de los animales, los sacerdotes que llevaban esa sangre, etc. Era la única forma en que el pueblo podía acercarse a Dios y obtener de forma momentánea el perdón de sus pecados, pero no era algo definitivo. Día a día, año tras año, tenían que seguirse haciendo todo eso. El día de hoy sucede lo mismo con las religiones, ¿verdad? Porque para ellos no es suficiente el sacrificio de Cristo. Usted tiene que hacer algo, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que estar constantemente haciendo o deshaciendo para poder estar bien con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Bueno, ese es el mismo problema que tenemos hoy con las religiones entonces. Ahora, según el versículo 9, como le decía, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. O sea, era algo que no tenía una eficacia para el perdón de los pecados. El problema no era externo, sino interno. La conciencia seguía culpable, ¿cierto? Ahí estaba la conciencia todavía. No había un impacto en la conciencia, dice el versículo 9. Ese era el problema. O sea, se hacía todo exteriormente, se degollaban los animales, se echaba la sangre, el sacerdote hacía todo su ritual, etc. Pero la conciencia de aquella persona todavía seguía igual. Hermano, ¿puedo explicar un poquito el versículo 8? Que si usted puede. No, usted. El versículo 8. Sí. ¿En qué parte exactamente? ¿Sobre qué tema? ¿Por qué? Todo el versículo. Es un exégesis o un estudio bíblico. Dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. La pregunta es, ¿no lo entiendes o quiere que lo haga para los demás? No, que lo haga para los demás, pero tengo una pregunta, estoy equivocado. ¿Tiene que ver eso algo con el rasgado del pelo? Claro. Eso era muy bien. Ok. Ahora, este tabernáculo, ¿cuántos de ustedes han visto un tabernáculo en que sean imágenes? El tabernáculo que usaba Israel. ¿Nunca lo han visto? De tarea. El tabernáculo era algo construido, no de cemento, sino con telas y todo el asunto, ¿verdad? Como un cuadro, ¿no? Como un cuarto grande. Ese cuarto estaba dividido, se puede decir que en tres. Uno al aire libre, que era el atrio, por decirlo así, donde se hacían los sacrificios, donde se lavaban las manos. Luego ya pasaba la primer cortina y eso se le llamaba lugar santo, donde habían ciertos instrumentos, ahí ciertas cosas que tenían cierta representación espiritual para Israel. Y después de ese segundo velo que estaba adentro, era el lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie, porque moría, porque ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Y había todo un ritual para que este hombre pudiera entrar al lugar santísimo. Ese hombre tenía que quitarse toda su ropa, bañarse, ponerse ropa blanca, de lino, de cierta, a unos calzoncillos, todo. Hacía un sacrificio, tenía que volverse a bañar, quitarse toda la ropa, ponerse otra completamente y llevar esas sangres al lugar santísimo con una cuerda amarrada en la cintura. Porque si ese hombre no hacía las cosas bien para entrar allá, una vez que entraba caía muerto. Y entonces lo jalaban con un mecate. Bueno, dice el versículo 8 que ese lugar, ese acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, todavía no estaba preparado, por decirlo de algún modo. Después de la muerte de Cristo, ese velo fue rasgado a la mitad, dando a entender que ahora todas las personas que están, en Cristo pueden entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Todas, ya no los sumos sacerdotes. Ese es el problema con la iglesia tradicional católica que tenemos.
¿cierto? Que nos han enseñado todavía como si fuéramos judíos sin Cristo, que necesitamos a un sacerdote, primero para que interceda delante de Dios por nuestros pecados, como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ya no necesitamos un intermediario como ellos en el Antiguo Pacto. Ahora dice la Biblia que cualquier persona que esté en Cristo puede entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Cada persona. Ya no necesitamos un sacerdote. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay mención a que Dios dé ese oficio a un hombre. Ahora solo hay pastores, maestros, evangelistas, ya no hay sacerdotes, ¿verdad? Sí, señor. Y dicen que ese sacerdocio, que es arónico, porque para mí es arónico, ya es declarado, es de la orden de Melquisedec, nada que ver. Sí. ¿Verdad que no? No tiene nada que ver. El único sacerdote de la orden de Melquisedec es Cristo. Sí. Ahora, para correr con esto, porque hay nada más un pequeño estudio acerca del capítulo 9 sobre la obra perfecta en Cristo Jesús. Versículo 1 al 9 nos habla del sistema que no era capaz, era insuficiente, ¿verdad? Los sacrificios antiguos eran repetitivos día a día, pero eso no afectaba en si Dios perdonaba al ser humano para siempre o no. Eran externos, no tenían nada que ver con la conciencia, según versículo 9, y eran temporales. Pero todo eso preparaban el camino, pero no podían salvar plenamente a nadie. Es ahí donde el autor, desde el versículo 11 ahora hasta el versículo 14, nos habla de Cristo como el sumo sacerdote eficaz. ¿Ven la idea del autor? Primero, nos hace ver que todos los sacrificios, el trabajo del sacerdote era insuficiente. Y ahora, en el versículo 11, nos va a hablar de Cristo como el sumo sacerdote para siempre. Noten que ahí hay un pero. Ahí iría mi primer encabezado, o mi segundo encabezado más bien ya, porque hay un pero ahí. Sí. Versículo 11 al 14, leámoslo, dice. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Ven el contraste que él hace? Todos los sacrificios que hacía el sacerdote antes no tenían beneficios espirituales para el ser humano, sino temporales. Pero ahora Cristo entró, no sacrificando otros animales, entregando su propia vida, no entrando a un tabernáculo aquí en la tierra, entrando directamente a la presencia de Dios en los cielos. Y dice que obteniendo entonces redención eterna para todos los seres humanos en ese sentido. No de forma universal. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Ven el contraste con el versículo 9? El versículo 9 dice que todos los sacrificios que hacían los sacerdotes, todo eso no afectaba la conciencia. Pero ahora dice que el sacrificio de Jesús, su sangre, etcétera, eso sí purifica nuestras conciencias de obras muertas para servir ahora al Dios vivo. ¿Ven el contraste ahí? ¿Verdad? Ahora Cristo es un sumo sacerdote eficaz, ¿verdad? No un tabernáculo terrenal, ahí no entró Jesús, no con la sangre ajena, con su propia sangre, y no repetidamente, una sola vez y para siempre.
El punto clave, por decirlo así, ¿verdad? Vean el versículo 12. El punto clave es cuando dice, entró una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Para entonces, según el versículo 14, hacer de nosotros en nuestras conciencias, purificarnos para entonces servir al Dios vivo. Pregunto, si alguien quiere ser purificado en su conciencia, ser lavado de sus pecados y servir a Dios, ¿qué necesita? ¿Un ritual religioso o necesita la sangre de Cristo a su favor? Ese es el punto del autor de los Hebreos. Y recuerden que él está escribiendo a un pueblo que estaba acostumbrado a ver cada día a los sacerdotes derramar sangre como sacrificio por el perdón de los pecados. Y estaba acostumbrado a ver a un sumo sacerdote una vez al año entrar al lugar santísimo. Y él dice, no, ya no. Y estos cristianos ya habían escuchado el evangelio, ya habían escuchado acerca de Jesús, pero estaban siendo tentados a volver atrás. Ahora, esto es muy pertinente para nosotros. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando una persona viene de la religiosidad que está acostumbrado por el sistema católico romano, lastimosamente, o cualquier otra religión, de que tiene que hacer todo un ritual para poder ser perdonado, escucha el evangelio y se da cuenta que lo único que necesita es creer en el evangelio y arrepentirse para ser salvo, confiar en la sangre de Cristo únicamente en su sacrificio. La persona empieza y de pronto a veces empieza la presión de la familia, empieza la presión de los amigos y eso muchas veces hace que la persona quiera volverse otra vez a su antigua religión para tratar de ganarse el cielo por obras. Es el mismo problema que tenían ellos. Ellos estaban siendo tentados a volver al judaísmo otra vez, abandonando su confianza en Jesús. Y eso es lo que él va a decir precisamente en el capítulo 10, que él lleva la misma idea. Y en el capítulo 10, versículo 26 dice, si ustedes ya escucharon la verdad, ustedes ya escucharon el evangelio, y ustedes se vuelven atrás para seguir confiando en sus buenas obras, para salvarse, ustedes han pisoteado al Hijo de Dios. Ustedes tienen por inmunda la sangre de Cristo. Ustedes se vuelven enemigos de Dios. ¿Verdad? Hasta cierto punto, entonces, es necesario decirle a la persona, mira, una vez que pones el pie en el evangelio, no hay vuelta atrás. Una vez que tú pones el pie en el evangelio y quieres retroceder para volver a tu antigua religión y abandonar a Cristo, te conviertes en alguien despreciable para Cristo. A tal punto que en el capítulo 10, versículo 30 y 31, él va a decir, a ese Dios mismo le va a decir, espérese, yo le voy a pagar lo que usted está haciendo. ¿Sí, Señor? Dice, porque si las cosas que destruían, Claro, claro. De hecho, Jesús dijo, aquel que pone su mano en el arado, pero vuelve a ver atrás, no es digno de entrar al reino de los cielos. ¿Cierto? Entonces, hermanos, el mismo corazón pastoral, creo yo, que tenía este hombre que escribió, tenemos que volverlo a repetirlo el día de hoy. Recordemos eso siempre. Hay solo un camino para el perdón de los pecados. Y no es una religión, no es un sistema de sacrificios, no es un sistema de que yo hago esto, cumplo con aquello y hago lo otro y entonces voy acumulando puntos para ir al cielo. El único camino a ir al cielo y el perdón de pecados se llama Jesús. ¿Cierto? Y si alguien entiende el evangelio, escucha el evangelio y empieza a caminar por ahí, la advertencia del libro a los hebreos es no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Ya no se puede. Ya no vuelvas atrás. ¿Verdad? En el versículo 14, él termina diciendo que es el sacrificio de Jesús, el alcance de sacrificio, dice que Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para poder servir a Dios.
O sea, donde los sacrificios antiguos no podían llegar, la sangre de Cristo llega a la conciencia, lava los pecados, ¿verdad? Entonces, del versículo 1 al 10, el problema, que todo lo ritual, todo eso es insuficiente. Versículo 11 al 14, la solución. Cristo el sumo sacerdote, esa es la solución, ¿verdad? Él es la solución. Y quiero ir terminando con el versículo 15 al 22, que nos habla acerca del sacrificio de Cristo como el fundamento del nuevo pacto. Ven el versículo 15 ahí conmigo, dice: por eso, Cristo es el mediador. Pregunto, ojo, el texto no dice Cristo es un mediador, porque si dijera un mediador, está diciendo que hay varios y que Él es uno de ellos. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes les gusta el español? Casi a ninguno nos gustaba el español, ¿verdad? Pero es tan importante para la Biblia. Nótese que el pasaje es claro y tiene un artículo definido ahí cuando dice: por eso Cristo es el mediador, no hay otro. Él es el mediador, ¿verdad? Claro, definido, de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Verso 18. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando Dios inauguró su primer pacto con Moisés, hubo sangre de por medio, ¿verdad? Hubo un rito ahí. Los invito a leer Éxodo para que vean todo eso, para que vean Levítico, cómo Dios le mandó a tomar 2 tórtolas, matar una, derramar la sangre de esa tórtola en una vasija con agua, tomar un lebrillo, ¿verdad? Como si fuera un algodón encima, y dice que mojara la tórtola viva y que mojara ese lebrillo en la sangre, que se la rociara a todo el pueblo, que se la rociara también a los instrumentos del tabernáculo, y que luego de eso soltara la otra tórtola viva para que se fuera en libertad. Todo un sacrificio que tenía que ver con la obra de Cristo. Entonces el autor dice, aún el antiguo pacto no se hizo aún sin el derramamiento de sangre. Versículo 19. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Verso 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, el perdón de sus pecados requiere el derramamiento de sangre. Y mira qué contradictorio para un mundo que está aferrado a las obras. Nos han enseñado que yo tengo que hacer, ¿cómo se llama? Los sacramentos para poder alcanzar mi salvación. Y yo tengo que hacer buenas obras, que en el día del juicio ponen mis obras buenas en una balanza con mis obras malas, a ver si yo paso el puente o no. Penitencia, etcétera. Y si no me alcanzaron, que mis familiares me paguen misas para yo salir más rápido. Pregunto, ¿cómo termina diciendo el versículo 22? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Se requiere que se derrame sangre para que Dios me perdone a mí, no que yo haga cosas.
Y adivine a cuál sangre alude a él, por supuesto, de que sea derramada para el perdón de los pecados. La que ya él ha hablado, la sangre de Cristo. Entonces, imagínate a dos personas en este mundo. Uno que creció con una religiosidad que sus padres le enseñaron, tratando de hacer cosas buenas, de portarse más o menos, de hacer una que otra cosa para contrarrestar lo malo que ha hecho, pensando que de alguna manera va a entrar al cielo por buenas obras, y si no le alcanza, que le paguen varias misas para que salga más rápido del purgatorio. Y por el otro lado, una persona que escucha el evangelio y dice: la única forma de ser salvo es que yo crea el evangelio, que confíe en la sangre de Cristo y que me arrepienta. Eso es todo. ¿Cuál de los dos, según la Biblia, está en lo correcto? El segundo. El segundo. Sí, señor. El derramamiento de sangre para los impíos está ligado al infierno y la eternidad. ¿O no? ¿En qué sentido? Es que como se habla de que solo el derramamiento de sangre hay perdón de pecados, el problema es que Dios es eterno y alguien tiene que pagar por los pecados. Él nunca va a tener derramamiento de sangre A su favor. a su favor, o en el infierno va a haber derramamiento de sangre, pero como Dios es eterno, el pecado va a ser, o el castigo va a ser eterno. Sí, correcto. Está ligado a eso. O sea, lo que le entiendo a Andrés es esto. La persona que rechaza el evangelio, que quiere seguir su religiosidad, no tiene el derramamiento de la sangre de Cristo a su favor. En el día del juicio, lo que le va a tocar a esa persona es ir y dar su vida para ser castigado eternamente en los infiernos. Y no va a poder salir de ahí nunca, porque la sangre de Cristo, que es la única que Dios acepta, no estaba a su favor. Porque la sangre de Cristo es el derramamiento de sangre de Cristo para el perdón de Perfecto, es pecados. por Correcto. Está perfecto. Y los impíos No aceptan eso. no tienen arrepentimiento. O sea, y lo terrible de esto es que el evangelio dice: venga, venga, la sangre ya fue derramada, vengan, solamente crean, vengan. ¿Cierto? Es tradicional que usa la sangre como un amuleto para todo. Claro, Y la Biblia dice que es solo para el perdón de pecados. claro. No, y lo terrible es eso. O sea que Dios está llamando a las personas: vengan, vengan, la sangre ya fue derramada, ya fue todo hecho. Lo único que necesitas es arrepentirte y creer en Cristo nada más, y confiar en Él nada más. Y aún así, el ser humano dice: no quiero. No quiero. Yo me salvo por mis propios méritos. Déjenme a mí. ¿Cierto? En esa actitud, el capítulo 10, versos 26 en adelante, dice: a esa persona mejor le fuera sido no haber nacido nunca. Porque lo que le espera es la ira de Dios. ¿Verdad? Entonces, del capítulo 9, versículo 15 al 22, nos habla acerca del sacrificio de Cristo como el fundamento del nuevo pacto. Está ahí, en la sangre de Cristo. Del capítulo 9, versículo 23 al 28, está la última parte, que nos habla de un sacrificio único frente a un juicio real. Nada más quiero leerlo para terminar. Versículo 23 dice: por tanto, ahí está el otro punto, ¿lo ven? Fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, hablando de todo el tabernáculo y todo el rito que se hacía, fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Verso 26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, el autor termina hablándonos de un juicio que se acerca. Nótese que está establecido que todos los seres humanos mueran y una vez que se mueren viene el juicio para esa persona. ¿Qué ha de ser de esa persona si se muere? Inmediatamente se va a enfrentar al juicio de Dios. La pregunta es, ¿la persona que muere murió confiando en un sistema religioso de este mundo para alcanzar el perdón de los pecados o murió confiando únicamente en la sangre de Cristo? Es ahí el detalle. Para eso Cristo derramó su sangre, dice. Y como termina diciendo ahí en el versículo 26, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. La pregunta es esta: si usted muriera hoy, ¿usted se iría de este mundo confiando en algún rito de alguna iglesia o se iría confiando únicamente en el sacrificio de Jesús a su favor? Cristo es suficiente. De hecho, el autor, otra vez, todo el libro a los hebreos, él está destruyendo la idea de que por hacer sacrificios o por las cosas del antiguo pacto que tenía que ver con obras, nadie se va a salvar. Que todo eso simplemente era una figura de Jesús. Hermanos, necesitamos a Jesús. Eso es todo. De hecho, el pastor Paul Washer dice algo muy cierto. La gente dice que hay muchas religiones en el mundo. Y dice él algo muy cierto. En realidad hay solamente 2 religiones en el mundo. Está el cristianismo, que enseña que la salvación viene por lo que Cristo hizo. Y todas las demás están en el otro campo de debes hacer obras para alcanzar la salvación. Todo, catolicismo, testigos de Jehová, todos se basan en hacer obras. Solo el cristianismo dice, la única forma de ser salvo es por lo que Cristo hizo. Él derramó su sangre. Él es el sacrificio perfecto. Y lo único que demanda es que la persona crea y se arrepienta. Cristo es suficiente. Así que, por un lado, para terminar, si usted ha confiado en Cristo, usted puede morir tranquilo. Váyase de aquí tranquilo, que si usted de aquí a su casa se muere, pero usted ha confiado en Jesús, ha abandonado toda la confianza en cualquier sistema religioso y aún en usted mismo, y usted ha confiado únicamente en Jesús para obtener el perdón de pecados, usted va a ver a Jesús cara a cara, a escuchar: buen siervo fiel, bienvenido. Pero por el otro lado, puede ser que ustedes, aún niños, puede ser que ustedes estén confiando que ustedes necesitan hacer obras para entrar al cielo. Y si esa es la situación de ustedes, que es la situación de todo ser humano sin Cristo, la Biblia dice que si usted pretende hacer cosas para estar bien con Dios, usted está errado, usted está equivocado y Dios aborrece eso. ¿Sabían eso? La persona que pretende ganarse el cielo haciendo obras, Dios dice en la Biblia: yo aborrezco eso. Correcto. Correcto. Por eso tenemos que comunicar ese mensaje. Es en Cristo. Es en Cristo. Es en Cristo. Amén. Esa era una pequeña meditación sobre que Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Espero que usted pueda salir de aquí confiado.